El Ministerio Evangelístico Juan 14:6, Iglesias y Hogares de Restauración, Jesús es el Camino, presentan al pastor Agustín Contreras, predicando la poderosa palabra de Dios a las naciones. Libro de Jonás, capítulo 1. Jonás, capítulo 1, Antiguo Testamento. Y cuando usted haya encontrado la escritura, usted confirma con amén. Libro de Jonás, capítulo 1. Y vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 2. Estando ahí, damos lectura a la poderosa palabra de nuestro Dios. Dice en el nombre de Jesús: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, es una bendición poder estar en su presencia, poder estar en su casa de oración. Hemos alabado, hemos adorado su nombre. Y ahora queremos sentarnos a la mesa a disfrutar de este alimento. Amado Dios, que es alimento que muchas veces sabe mal a nuestros labios, porque a veces es palabra dura o es palabra de exhortación o reprensión, pero que hace bien a nuestro interior. Alimento, amado Dios, que fortifica, que produce vida en cada uno de nosotros. Rechazamos desde ya toda acechanza del enemigo, toda artimaña de Satanás, el diablo, es expulsada, rechazada, echada por tierra en el nombre de Jesús. Y damos lugar a su obra maravillosa, a la obra de su Espíritu Santo, a lo que produce su palabra, que es vida, y vida en abundancia. Bendiga a mis hermanos, a mis hermanas, bendiga a los matrimonios, a los jóvenes, a los niños. Señor amado, bendiga a sus siervos y siervas, y habla en nuestras vidas, denos respuesta. Amado Dios, esa que tanto anhelamos, que tanto buscamos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Las glorias son del Rey. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome su lugar, iglesia. Pero como siempre recordamos a la iglesia, ¿cierto?, el tema de los celulares, de pararse a los servicios higiénicos. El tema de hoy, la palabra, hermanos, de esta mañana lleva por título la presión de Dios sobre nuestras vidas. Cómo Dios de alguna manera nos presiona. Dice que Dios aprieta pero no ahorca. Hay un dicho, ¿cierto? Y de alguna manera, para que se haga la voluntad de Dios, muchas veces necesitamos la mano de Dios sobre nuestras vidas, causando presión. Porque sería más fácil si el hombre obedeciese de una. Si aprendiéramos a escuchar la voz de Dios e inmediatamente, ¿cierto?, realizáramos lo que Dios nos dice, inmediatamente practicáramos su voluntad, pusiéramos por obra, ¿cierto?, su palabra. Pero tristemente no es así. Dios nos habla, ¿cierto?, Dios nos exhorta, Dios nos da órdenes, e inmediatamente nosotros buscamos justificación y buscamos alternativas para hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. La historia de Jonás es una historia más allá de que lo traga un pez y que se levanta una tormenta en el mar. Es una historia más profunda, es una historia que refleja muchas veces la desobediencia de cada uno de nosotros. Y por qué a veces nos encontramos en situaciones que son de riesgo, en situaciones que son adversas, en situaciones problemáticas. Creo que más de alguno en algún momento ha pensado y ha dicho: yo prefiero dar un paso a un lado y hacer mi vida y no involucrarme a lo mejor en la obra de Dios y no involucrarme con la iglesia porque me ha traído más problemas. Y creo que esta historia, ¿cierto?, de Jonás explica un poco que son soluciones fáciles. La palabra dice que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Más allá de identificar una ciudad de Nínive pecadora o no pecadora, más allá de identificar y declarar que la maldad del hombre sube a la presencia de Dios,
Lo que Dios está haciendo en este caso con Jonás es darle una orden y señalarle que realice un trabajo, no para él, no para Jonás mismo, sino un trabajo para Dios. Porque usted sabe, yo sé que muchas veces los trabajos que realizamos los hacemos para buscar una ganancia personal. Pero hay trabajos que no traen ganancia personal, sino que traen ganancia al reino de Dios. Como es el predicar a las almas, el alcanzar almas. Que a lo mejor no tiene ningún valor monetario aquel que alcanza almas, pero dice la Escritura que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y que sus nombres son inscritos en el libro de la vida. Eso es trabajar para Dios. Alegrar el corazón de Dios. A veces hay una disyuntiva, si nuestro corazón está alegre porque estamos haciendo la voluntad de Dios o porque verdaderamente nosotros como hombres nos sentimos satisfechos. A veces nosotros estamos tristes porque no tenemos lo que queremos, pero a lo mejor estamos alegrando el corazón de Dios. Bien decía nuestro pastor, es muy complicado poder entender la palabra cuando nuestra postura es una postura carnal. Cuando nuestro pensamiento es un pensamiento, cierto, que está basado sobre principios terrenales y no sobre principios espirituales. Cuando nosotros creemos, cierto, que está todo bien, a lo mejor está todo mal. Cuando nosotros pensamos carnalmente que va todo mal, a lo mejor está todo bien, dependiendo si nosotros lo miramos de un punto de vista espiritual, bíblico, o lo miramos conforme a estos ojos. Cuando sucedió a Job lo que sucedió, que perdió toda su familia, todos sus bienes, todos aquellos que miraban carnalmente dijeron que la cosa estaba mal. Pero Job dice la Escritura que nunca renegó, nunca se quejó. Es más, él se molestó con su mujer, se molestó con sus amigos y maldijo el día de su nacimiento, pero en ningún momento se rebeló contra Dios. Porque sabía que la voluntad de Dios es perfecta y que si de alguna manera nos hace pasar o permite que pasemos por momentos difíciles, significa que la recompensa que viene, cierto, a la vuelta de la esquina es mucho mayor. Que la bendición es mayor que la prueba. Que mientras más somos probados, mayor es la bendición. Por lo tanto, no hay lugar a duda de que Job sabía que lo que venía era mucho más. Con sentimientos encontrados porque había perdido seres queridos. Pero sin duda alguna, Dios multiplicó no tan solamente sus bienes, sino que también dio una hermosa familia. Como ninguna había en la tierra, dice la Escritura. Jonás sabía que tenía que obedecer, porque era hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú eres hijo del Rey, si yo soy hijo del Rey, yo tengo que saber una cosa, un principio, que tengo que aprender a obedecerle a Él, que tengo que aprender a escuchar su voz y no ignorarla, y vivirla, practicar su palabra, cumplir su palabra, porque esto traerá beneficio a mi alma, a mi espíritu. Mientras más obediente eres en la viña del Señor, más fuerte eres en tu interior. Más fuerte. Te puedes parar en cualquier lugar y la autoridad de Cristo te respaldará para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para dar un buen consejo o para decirle simplemente a Satanás: el diablo no tienes arte ni parte en mi vida. Vete y huirá. Porque la autoridad de Cristo, porque la obediencia de Cristo está en tu vida. La Escritura habla en el Antiguo Testamento que Dios se agrada más de la obediencia que de 1000 sacrificios. Si hay algo que le interesa a Dios, iglesia, es tu obediencia, tu sometimiento. Y no hablamos de sometimiento humano a las autoridades eclesiásticas o las autoridades, cierto, de la nación, que debemos respeto y debemos sometimiento por cuanto no hay autoridad sino impuesta por Dios. Sino que la Escritura se refiere y el Espíritu dice que debemos obedecer a Dios cuando Él nos susurra, cuando Él nos habla, cuando Él nos dice: levántate y obedece, haz lo que te estoy diciendo, toma el arado, no mires atrás, atrévete, da un paso de fe. El tema en cuestión no era que se salvara o no se salvara Nínive. El tema en cuestión no era, cierto,
que si era mejor ocupar a Jonás o algún otro profeta. El tema era que Dios tenía un trato, ¿cierto?, con Jonás. Y ese trato lo iba a cumplir, y Jonás tenía que cumplir el trato que tenía con Dios. Si mal no recuerdas, tú y yo tenemos un compromiso con Dios. Muchos de nosotros hemos ofrecido nuestra vida, nuestro tiempo. Muchos de nosotros le hemos dicho a Dios: Señor, si tú intervienes, si haces, cuenta conmigo. Muchos de nosotros hemos pasado al altar y le hemos dicho: de aquí, envíame a mí. Y muchas veces Dios nos ha hablado, nos ha dicho, nos ha susurrado al oído: te quiero enviar, te quiero ocupar, quiero usar tu vida para que prediques el Evangelio. Pero hemos actuado como este hombre. Dice la Escritura que cuando vino palabra a Jonás y le dijo Jehová: levántate y anda a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, predica, porque ha subido su maldad ante mí. Dice que Jonás se levantó, efectivamente. Jonás salió de la situación en la que estaba, pero no se levantó para obedecer a Dios. No se levantó para ir a aquella ciudad, dice, por el contrario, se levantó para huir de la presencia de Jehová. Y dice la Escritura: a Tarsis, y descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahora hay un principio que a lo mejor Job lo sabía, Jonás lo sabía. Jonás sabía que no podía huir de la presencia de Dios, que Dios estaba en todo lugar. Pero de lo que quería él huir era de la orden de Dios, del cumplimiento. Tú y yo sabemos que no podemos huir de la presencia de Jehová. El ojo de Jehová está en todo lugar. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, todo lo puede, todo lo sabe, está en todo lugar. Por lo tanto, es imposible huir de la presencia de Dios. Pero sí de lo que podemos huir es de hacer la voluntad de Dios. Podemos escapar, podemos arrancar, podemos justificarnos, podemos quejarnos, podemos, cierto, buscar resquicios baratos para decir: no, es que esto es más importante que esto otro. Yo te pregunto en esta mañana: ¿qué es más importante para ti? ¿Obedecer a Dios o obedecer tu voz, obedecer al hombre? ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado, no nos ha susurrado? Hijo mío, si te he rescatado, si te he comprado, es porque tengo un propósito contigo. Y tú sigues y sigues buscando resquicios. Tú sigues y sigues buscando, cierto, respuestas propias. Tú sigues y sigues, cierto, buscando pagar tu pasaje para huir a Tarsis. Gastas tus recursos en cosas que no tienes que gastar. Te estás despojando de lo que yo te he dado para arrancar de mi voluntad, de mi presencia. Si usted se fija en Jonás, es algo que pasa con nosotros. Dios nos dice que la tarea no es fácil, que nos enviará como ovejas en medio de lobos, que hablarán de nosotros, que nos juzgarán, que nos criticarán, que mirarán qué es lo que llevamos puesto, qué es lo que hacemos, qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos. Y va a suceder siempre así, siempre va a ser así. Porque si no tienes, hablarán que no tienes. Y si tienes, hablarán que tienes mucho. Pero una cosa es importante, es obedecer la voz de Dios. Y aquí es cuando muchos no están dispuestos a criticar, están dispuestos a juzgar, pero no están dispuestos a dar su vida, su juventud, su tiempo por la causa de Cristo. Este varón se levantó, huyó y se subió a un bote, pero para otra dirección. Hay un corito muy lindo que dice: Dios tiene un barco que navega en alta mar. Dice: Jesucristo es el capitán. Un corito bonito que
refleja que la iglesia va en un barco, va en un bote, ¿cierto? Y Jesucristo nos va guiando. Muchos se suben a otro barco, barcos que son personales, barcos que están con otras personas. Muchos se integran nuevamente a lo mejor a una familia que es lícito, ¿cierto? Y que Dios le agrada que nosotros volvamos a nuestra familia para que podamos extender el reino, pero luego nacen otras ideas en la familia, que no son las ideas de Dios. Y aquí viene el problema es que creyendo nosotros que podemos llevar bendición a nuestra familia, por causa de la desobediencia, de desobedecer el llamado de Dios, traemos problemas a nuestra familia. Les voy a poner un ejemplo que es sencillo y que se dio en nuestras vidas y que hoy se da en la vida de muchas personas que están allá afuera. Aquellos que viven en pecado y conocen a Dios traen conflicto a sus hogares. El pecado trae conflicto, el pecado trae revolución en el hogar. Si alguien está practicando el pecado, si alguien está mintiendo, adulterando, fornicando, no crea que está siendo de bendición porque aporta para su hogar. Porque tú puedes aportar para el hogar, pero los problemas espirituales, los conflictos, las luchas, las guerras que hay en el interior no se pueden solucionar con dinero. El pecado no trae paz, sino que trae conflicto, trae guerra. Y muchos de nosotros cuando consumimos droga y cuando estábamos en el pecado, a lo mejor aunque llegáramos tarde o de madrugada y nos acostáramos, traíamos conflicto, división. Muchos de nosotros hicimos separar a nuestros padres porque uno o nos consentía y el otro nos reprendía, y así se iban, y después el otro se cambiaba y el otro nos consentía y el otro nos reprendía. Al final uno decía, decídanse, ¿me van a ayudar o me van a juzgar? Y ellos terminaban peleando, y muchos matrimonios se separaron por causa del niño o de la niña en que consumían droga. Muchos hijos se fueron de su casa porque los matrimonios tenían conflicto y porque se gritaban uno a otro, y lo único que volaba, ¿cierto?, no era el Espíritu Santo en medio del hogar, sino que volaban tazas, platos, y tomaban la Biblia solamente para lanzarla de un lugar a otro. Entonces los hijos dijeron, ¿qué saco con vivir en este lugar? Mejor me voy. Si hay un ambiente y una atmósfera de conflicto. Jonás pensó que podía arrancar de la voluntad y de la obra y del llamado de Dios. Y cuando estaba allí en el barco, se levantó una tormenta. La historia dice que se levantó una tormenta y que estaban todos preocupados. Él estaba durmiendo. Él estaba descansando. Y dice que el capitán del barco le dijo, levántate, perezoso, ¿por qué no oras a tu Dios a ver si el mar se calma, si deja de haber esta tempestad? Y entonces él les declara y le dice que él es hijo de Dios y que él sabía por qué estaban sucediendo aquellos problemas. Pero escuche esto, no todos lo han visto así, pero yo leyendo la escritura me di cuenta de algo. Él les dijo, yo tengo la solución para que el mar se calme y para que ustedes no perezcan. Dijo, láncenme al mar y las aguas se van a aquietar. Pensando él que la solución era morir. Nuevamente iba a arrancar de la responsabilidad. Él podría haber tenido una alternativa. Y la alternativa era, llévenme a Nínive, porque estoy desobedeciendo. Llévenme al lugar donde tengo que cumplir el propósito de Dios. Pero él nuevamente dice en el barco, láncenme al mar, voy a morir. Pero Dios le pone presión y hace que un pez gigante se lo traiga. Y ahí está durante 3 días. Durante 3 días. Yo no sé cuánto quieres que Dios te presione para que hagas la voluntad de Dios.
Dios realmente no le gusta presionarnos. Él anhela y Él desea que la voluntad de Él se haga en nuestras vidas de una manera instantánea, que Él hable y nosotros obedezcamos. Pero sucede que Él nos habla, que Él nos confirma, que Él nos dice, y tratamos cada vez de alejarnos más. Cada vez de alejarnos más. Cada vez de huir más. Entonces cuando ya vamos lejos, ¿cierto? Nos pone presión, levanta una tormenta, vienen los problemas y nosotros comenzamos a preguntar ¿por qué? Y todos comienzan a preguntar ¿por qué tienes ese problema? Porque ya las cosas no están saliendo como salían en un principio. Y es porque Dios nos está poniendo presión para que volvamos a su voluntad, para que podamos vivir su palabra verdaderamente y no solo disfrutemos de esos beneficios, no solo recibamos lo que Él está dispuesto a darnos, sino que estemos dispuestos a dar nuestras vidas por la causa de Cristo, por las almas, porque muchas veces para eso somos buenos, para abrir nuestras manos y recibir la respuesta de Dios y la bendición de Dios. Pero cuando Él nos dice levántate, mira, ve a otro lugar, extiende el evangelio, se punta de lanza, extiende y ensancha las estacas de la tienda, entonces comenzamos a decir, ay, es que tengo tantos compromisos, es que tengo tantos sueños en mi corazón, en mi mente. La Escritura dice que el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por la causa de Cristo, este la hallará. Este varón no entendía que lo que buscaba a Dios no era oprimirlo, ahogarlo, que lo que buscaba a Dios era que en la obediencia está la bendición. Se hubiera ahorrado de llevarle problemas a otras personas. Se hubiera ahorrado dinero que seguramente Dios le dio, porque tuvo que pagar su pasaje. Se hubiera ahorrado el sentimiento de culpa que tenían los que estaban en el barco porque lo tuvieron que tirar al mar. ¿Cuántos de nosotros no nos tiraron de nuestras casas? ¿Usted cree que su madre, su padre, su familia, su hermano, hermana, algún vecino que a lo mejor le albergó, no sintió culpa en su corazón y sintió dolor al decirle, mira, ya la única solución es que te vayas? O simplemente nosotros dijimos, ya me voy porque la solución es que nos vamos. La solución no era esa, y tú lo sabes. La solución era obedecer la voz de Dios, la voz de nuestro Padre Celestial. Esa era la solución. Pero no quisimos. Se hubiera ahorrado tantos problemas. Jonás le hubiera ahorrado tantos problemas a los que estaban en el barco. Y él dijo, ya, tírenme al mar, aquí me muero, y se acaba toda esta película. Pero Dios le dijo, no, yo tengo un trato contigo, te voy a enseñar. Y si pasaste por la tormenta en medio del barco y trajiste problemas a otras personas y gastaste los recursos que tenías, lo que habías juntado, lo que yo te había dado, lo gastaste y ahora no tienes nada y no vas a llegar donde tú querías llegar, ahora te voy a hacer que te traiga un pez y que estés 3 días ahí y quiero ministrarte, quiero enseñarte. Y dice la Escritura que Jehová usó al pez y lo botó para que fuera a predicar a Nínive. Amén. Y ahí tuvo que mirar y caminar. Caminar y caminar. Días. Predicando que se arrepintiesen. Dios es un Dios de misericordia. Después él se quejó y dijo, yo sabía que tú lo ibas a perdonar porque tú eres tardo para la ira, grande en misericordia. Que si este pueblo se arrepentía, por eso no quería venir. Pero es que Dios no busca que nosotros pensemos por Él. A veces decimos, ay, si no voy yo, cualquier otro irá, pero es que Dios quiere ocupar tu vida. Sin duda alguna, Dios puede usar a las piedras si quiere. Pero si te salvó a ti, si me salvó a mí, no es justo que Él ocupe nuestras vidas. Si nos ha colmado de bendiciones, se ha abierto puertas que nadie más abría. Se ha sanado las heridas de nuestro corazón. Si nadie daba un 20 por nosotros y Él dio su vida, no es justo que Él ocupe nuestras vidas. ¿O es mucho pedir? No es mucho pedir.
Porque por Él y para Él han sido creadas todas las cosas. Lo que pasa es que como hombres pasa el tiempo y luego queremos hacer lo que hay en nuestro corazón. Y nos enojamos y nos molestamos y encontramos injusto. Y nos ponemos incluso casi religiosos. Pero su voluntad es perfecta. Si las cosas salen mal en nuestra vida es porque estamos haciendo nuestra voluntad. Porque la voluntad de Dios es perfecta. Cuando la Escritura dice deleítate en Jehová, es deleítate en su palabra, en su ordenanza. Cumple, vive su palabra, gózate en la palabra de Dios. Y dice, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Para que las peticiones de tu corazón cobren vida, se hagan reales, tú tienes que hacer algo, obedecer a Dios y deleitarte en Él. Se quejó Jonás. Usted conoce la historia, y después se fue, se sentó, ¿cierto? Creció una calabaza en su cabeza, le dio sombra, después envió un gusano, después, ¿cierto? Se lo comió, reclamó, y le dijo, ¿qué reclamas tú si no has hecho nada? Si yo lo hice todo. Tú estás quejándote, ¿cierto? Por una fruta que te está dando sombra y se la comió un gusano y estás reclamando. ¿Cómo yo no voy a tener misericordia de todo esto, todos los que están ahí? Entiende, Jonás, que yo lo que demando de ti es obediencia. Que no trates de entenderme con tu mente lógica, sino que simplemente obedezca, seas un hombre y una mujer de fe. Y si yo te envío es por algo. Si yo te digo, ve y anda, es por algo. Cuando Dios nos ministró para irnos a Perú hace algunos años atrás, si hay algo que yo encontré en mi esposa, fue ¿cuándo nos vamos? Prohibido cuestionar en mi hogar la voluntad de Dios. Si hay que hacerlo, lo hacemos. ¿Cómo? No tengo idea. Gente nueva. Lo que puede cuestionar y los que se pueden revelar son mis hijos, pero como están sometidos a la patria y potestad, como dirían por ahí, es lo que hay. Cuando estén más grandes ellos van a tomar sus decisiones. Cuando estén bajo mi alero y cuando yo esté bajo el alero de Dios, tenemos que obedecer a Dios. A lo mejor Dios no te va a demandar tanto, pero Dios te va a hablar y te va a decir, mira, quiero que hagas esto, que dejes esto, que hagas esto otro, que hables de esta manera, que no hables de esta manera, en fin. Dios va a hablarte de muchas formas y va a querer muchas cosas de ti, pero es ahí cuando tú tienes que tener tu oído atento, levantarte y no tomar un barco para huir. No pagar tu pasaje para apartarte de la voluntad de Dios, sino que simplemente decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo haré lo que tú quieras. Bien lo refleja la historia del joven rico, un joven que pensaba que era justo, y la verdad era justo a su manera. Le dijo a Jesús, el joven rico, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Le dijo, los mandamientos sabes, le dijo Jesús. ¿Cuáles? Le dijo. Mira, honra a tu madre y a tu padre, y no matarás, no hurtarás, no mentirás. Y empezó a explicar, le dijo, dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud, desde pequeño. Le dijo, bien, te felicito, me alegro mucho. Se alegra mi corazón. ¿Pero te conformas con eso o quieres ser perfecto? No, yo quiero ser perfecto, ya. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, toma tu cruz, tu peso, tu carga, que va a significar despojarte de todos tus bienes, y sígueme. Sígueme. Y dice que él lo miró, agachó su cabeza y se devolvió a su hogar, a su casa. Jesús dijo, cuán difícil es que entre un rico en el reino de los cielos. Es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja.
Pero Jesús no se refería a la riqueza material. Ojo, Jesús se refería a otra riqueza que nace en nuestros corazones, que vienen a pasar a ser idolatría en nuestros corazones y que están por sobre la voluntad de Dios y por sobre Dios, que tienen más importancia. Por eso le preguntaba, ¿a quién le es más placentero obedecer? ¿A Dios o a la voz del hombre, a la voz interior? Dice la Escritura que el joven se fue. Pedro le dijo, qué difícil. Y le dijo, ¿qué recibiremos nosotros si lo hemos dejado todo? Acuérdate, Jesús, que nosotros estábamos pescando. Sí, no habíamos pescado nada, pero después llenamos 2 barcas. Teníamos familia, Le dijo, mira, Pedro, cualquiera que haya dejado casa, madre, padre, bienes por causa de mí, recibirá mucho más en esta tierra. Y en el siglo venidero la vida eterna, por lo tanto no hay pérdida. Nadie va a perder. Tú no vas a perder si tú haces la voluntad de Dios. Por el contrario, vas a ganar y vas a recibir mucho más. El problema no son las riquezas, el problema está en lo que hay en el corazón de ese joven. Nosotros tenemos que reconocer algo, que Él nos dio vida cuando no teníamos vida. Y que si Él te ha estado ministrando, diciendo, hablando, ya es tiempo que tú lo obedezcas. Que obedezcas la voz de Dios. Y tú sabes a lo que me refiero. No me refiero a levantarse para oír. Me refiero a levantarse para servir, para obedecer. Porque es fácil oír, es fácil comprar su pasaje y decir, me voy, Dios me habló y me voy. Pero en realidad no se van a hacer la voluntad de Dios, sino que se van a hacer lo que sus corazones dicen. No lo que Dios le habla, lo que Dios le ministra. Eso no solamente te va a traer problema a ti, le va a traer problema a donde tú llegues. Porque si andamos arrancando de la obediencia y de las ordenanzas de Dios, donde lleguemos vamos a ser desobedientes. De incógnitos, pero seguiremos siendo desobedientes. Y la desobediencia tiene su paga, trae conflicto. Los que hemos desobedecido la voz de Dios en algún momento, no hemos traído bendición a nuestro hogar, hemos traído problemas. ¿Has desobedecido alguna vez a Dios? ¿Has llevado alegría a tu casa, gozo, a tu cuerpo, a tu vida? ¿Andas sonriente porque eres rebelde? ¿Porque estás haciendo lo malo y andas, cierto, duermes en paz y te levantas en paz? No, uno trae conflicto. No puede dormir. ¿Cuántos pueden dormir cuando están pecando o cuando están haciendo algo malo? ¿Descansas en paz? ¿Te levantas en paz? Anda gozoso, puedes doblar tus rodillas, mirar hacia el cielo, orar tranquilamente, decir gracias Señor, te alabo, te exalto. Pero ¿qué cambia cuando nosotros comenzamos a obedecer la palabra y nos humillamos 5 minutos, 10 minutos? No es ahora, hora y media, tratando de buscar la respuesta de Dios cuando en el fondo sabemos que no la vamos a tener porque estamos en rebeldía. Pero te agachas, ¿cierto? Y oras 5 o 10 minutos, conversas con Dios y te levantas fortalecido, renovado. Porque no hay ningún obstáculo, porque no hay ninguna pared, porque solamente hay obediencia entre tú y Dios, entre lo que Él te ordena y lo que Él te pide. Jonás pensó que morir era la solución. Tírenme al mar, le dijo. Ya, les traje problemas, ya, tírenme al mar. Pero Dios no quiere que muera nadie, sino por el contrario. Dios quiere salvar a las almas. Sí, señoramente. Dios quiere salvarte. Te voy a decir algo. Y seguramente te lo has preguntado durante mucho tiempo. ¿Por qué estoy pasando por esto? Es por tu desobediencia. Porque has desobedecido algo que Dios te ha dicho hace mucho rato. Y si tú quieres andar preguntándole a los demás, buscar tarotistas, o buscar cierto respuesta en ti, o buscar soluciones humanas, puedes hacerlo y puedes hacerlo durante muchos años. El único problema que vas a traer es que
el tormento se va a alargar sobre tu vida. Que si han sido meses o años que vienes en esto, se va a alargar por años más si no encuentras la solución en una sola palabra, que es obediencia. Dios te ha dicho lo que tienes que hacer. Ahora tienes que hacerlo. Y si lo haces, entonces va a retroceder el enemigo, porque sobre la obediencia el enemigo no puede actuar. ¿Cómo actuó Satanás, el diablo, en el huerto del Edén? Habló solamente, no actuó. Desobedecieron y él actuó. Pero si la obediencia se hubiese mantenido, el enemigo no tiene potestad de entrar y de interrumpir la obra maravillosa de Dios. Tú tienes la opción, yo tengo la opción. Tú y yo sabemos por lo que estamos pasando, pero es necesario tomar decisiones. No gastes tu dinero en cosas que no te sirven. No gastes tu dinero, tu tiempo en cosas que no tienen relación con la obediencia de Dios. ¿Quieres gastar tu dinero, tu tiempo, tu vida? Gástalo en el Señor. Porque Él no es deudor de nadie y Él sabe recompensar a sus hijos. Romanos capítulo 10, y vamos a dar lectura desde el versículo 1 en adelante. Dice la Escritura en el nombre de Jesús de la siguiente manera: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia. No se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo quien en Él cree reciba la justicia. Amén. Amén. Permítame orar en esta tarde. Padre amado, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, amén. Gracias por su fidelidad y por su amor. Amén. Gracias, amado Dios, por estar reunidos en este lugar. Oramos, amado Dios, para que su palabra, amado Dios, llegue a los rincones de esta tierra. Este evangelio de salvación, esta palabra, Señor, profética, esta palabra de vida, puede llegar aún hasta los rincones, amado Dios, más escondidos de esta tierra. Porque todos tienen derecho a la salvación. Gracias, amado Dios. Pedimos su bendición, su respaldo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Las glorias son de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tome su lugar. Santo sea el Señor. El tema de esta tarde, hermanos, es el tema de la salvación. Vamos a hablar de la salvación de Dios, lo que Él ha prohibido a la humanidad. Muchos malentienden el concepto de salvarse, ¿cierto? Bueno, en el mundo obviamente es un concepto totalmente ajeno al concepto bíblico. Uno dice, ando salvado, ¿cierto? Porque seguramente anda con dinero, o me voy a salvar, porque va a buscar algo. O me salvaron, ¿cierto? Porque estaba crítico, no tenía ni uno, ¿cierto? Y llegó alguien, ¿cierto? Y le dio. Pero la Escritura habla de otra salvación, una salvación que trasciende esta tierra, que pasa del conocimiento carnal. Una salvación que nos espera luego que partamos de esta tierra. Porque escrito está que el hombre viva, muera y luego viene el juicio. Pero ¿qué sucederá cuando el hombre muere? ¿Se acabará todo ahí? Algunos dicen
Después de esta vida no hay otra, así que hay que gozar. Pero Dios será tan injusto como para, cierto, permitir que el impío haga y destruya y no tenga su recompensa, y el justo busque la justicia a través de la palabra y del camino y no tenga recompensa. Bueno, quiero señalarles que hay una recompensa, cierto, tanto para justo e injusto. La recompensa es una retribución conforme a lo que han hecho. El que ha hecho lo bueno recibirá, cierto, vida eterna. El que ha hecho lo malo, condenación eterna. Este concepto de la salvación es un concepto antiguo en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cierto, por mucho tiempo pensó que cumpliendo las leyes podía, cierto, tener esta salvación que provenía de Dios. Pero para ser sincero, la ley era tan gravosa, era tan exigente que no había ni uno solo que la pudiera cumplir. Por eso el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año, cierto, al templo a presentar ofrenda por el pueblo, porque no había manera alguna de poder, cierto, expiar, de poder borrar los pecados del pueblo, si no era a través de un sacrificio. El sacerdote entraba al templo, presentaba su ofrenda, su holocausto, cierto, pasaba al lugar santo, y ahí de alguna manera, cierto, se realizaba una ceremonia para expiación, cierto, del pecado, para que el pecado del pueblo fuera perdonado. Y así continuamente. No había un sacrificio perfecto. Buscaban a lo mejor de sus vacas, de sus ovejas, pero el sacrificio no era perfecto porque la carne estaba contaminada. Ahora usted dirá, ¿en qué etapa de la humanidad el hombre se perdió, se transgredió? Bueno, Romanos, y usted puede buscarlo ahí en su Biblia, en Romanos 3:23. Romanos capítulo 3, versículo 23. A lo mejor en su Biblia dice por cuanto todos pecaron, pero escuche lo que dice esta versión, dice pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. En su Biblia puede decir por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. O sea, han perdido la salvación, se han apartado del que sobreabunda, se han apartado del que produce vida. Y porque fuimos concebidos en pecado, por lo que sucedió con Adán y Eva, fuimos concebidos en pecado, en desobediencia, en rebeldía. Todos pecaron, dice. No hay ni uno justo. Y por ese hecho fuimos todos destituidos, apartados de la gloria de Dios. Pero el Evangelio de San Juan, ¿cierto? 3:16 dice, porque también de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él busca, ¿cierto?, salvar a la humanidad de esta destitución, de este apartarse de la gloria de Dios a través de Jesucristo, el sacrificio perfecto. A lo mejor muchos no entienden por qué Jesús fue a la cruz del Calvario. ¿Por qué Cristo se presentó, cierto? Y permitió que le vituperiasen, que le encarcelasen, que le escupiesen, que le golpeasen, que le azotasen. A lo mejor no entiende, pero Él tenía que presentarse como un sacrificio, como lo hacía el sumo sacerdote, cierto, en el templo, como lo hacía para expiar el pecado del pueblo y presentar un sacrificio. Así Jesús tuvo que presentarse en sacrificio vivo, santo, agradable, ¿cierto?, sin mancha, como cordero sin mancha, dice la Escritura, para perdonar nuestros pecados y para poder tener acceso a la salvación a través de Él, por el hecho de reconocer este sacrificio de Jesucristo, por el hecho de creer que Jesús dio la vida por usted y por mí, y que resucitó de entre los
ser salvos. Ya luego leeremos lo que dice Romanos 10:9. Pero esto de la salvación es algo que viene antiguamente. Los israelitas pensaban que por cumplir la ley de Moisés, y entre más obras el hombre hiciese, justicia de hombre, justicia propia, ellos iban a ser salvos, iban a tener acceso. No engañéis, Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Muchos israelitas, muchos religiosos de ese tiempo, saduceos, fariseos, ¿cierto? Muchos doctos de la ley, rechazaron la gracia de Cristo, rechazaron a Jesús, rechazaron al Maestro porque se sujetaron a su propia justicia. Ellos pensaron que a través de sus actos ellos iban a ser salvos, y hoy también lo puede ver, hoy también lo puede observar. Hoy puede observar que a lo mejor golpea una puerta y le pregunta y le dice a alguien, ¿cierto?, si cree en Dios, si se congrega, si busca de Dios, y le va a decir, no, yo busco a Dios a mi manera. Yo no necesito ir a una iglesia para que alguien me diga lo que tengo que hacer. Yo busco a Dios a mi manera, en su propia justicia. Yo no le hago mal a nadie, no le hago daño a nadie, pero eso no significa que Él sea salvo. No significa que tenga acceso a esta salvación, sino por el contrario, está muy lejos de la gracia de Dios. Aunque la gracia de Dios fue prohibida para toda la humanidad. Juan 3:16 dice, porque Él amó al mundo entero, al mundo, no a su pueblo, no a un grupo de religiosos. Él amó al mundo entero, y por el mundo entero Él dio a su único Hijo. Ahora, para que todo aquel que está en el mundo, aquel que crea en Jesús, aquel que le acepte en su corazón, aquel que reconozca que el sacrificio que hizo Jesús fue un sacrificio para salvación, para vida eterna, y lo confiese, entonces ese hombre, esa mujer puedan ser salvos en la vida venidera, puedan tener una opción de vida, no en esta tierra, sino en una esperanza, en una nueva tierra, en una nueva Jerusalén, donde puedan vivir con Dios para siempre, donde se puedan encontrar con aquellos que recibieron a Jesús en su corazón. Y ya la obra, cierto, del hombre pasa a ser nada, sino que pasa a ser un fruto, una consecuencia de la salvación, pero no es lo primero. No es la salvación, no es el hecho de hacer obras que te lleva a la salvación, sino la salvación por gracia la que te lleva a hacer buenas obras. No sé si entiende lo que le digo. Antiguamente decían, si hago buenas obras, entonces seré salvo. Pero conforme a la Escritura, si tú eres salvo, si tú tienes salvación, este regalo de parte de Dios, entonces ese regalo te motiva a hacer buenas obras y caminar en rectitud. Ya se da vuelta todo lo que los israelitas pensaban. Y el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos, es que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. ¿Quién es el prójimo? ¿En mi amigo, mi compadre, mi comadre? ¿Quién es? ¿Mi hermano, mi pastor, mi líder? No, es cualquiera. Cualquiera. Ese es tu prójimo. Ámalo como a ti mismo. Y ama a Dios con todo tu corazón. O sea, que todo tu corazón esté lleno de Dios. Que tu mover diario sea Dios. Independientemente que tengas que hacer un montón de actividades, independientemente que tengas que, cierto, pensar en un montón de cosas, que tu corazón esté lleno de Dios. Entonces siempre vas a decidir correctamente. Pero el hombre cree que su propia justicia puede hacerle salvo. Ahora, la Escritura, según los israelitas, ¿cierto?, señalaba que la salvación se obtenía cumpliendo la ley. Ley que señalamos es gravosa, que en el día sábado no se podían caminar 100 metros, que si se caía una oveja, ¿cierto?, un animal a un hoyo, tú no podías rescatarlo, que era exquisita. Y todavía hay doctrinas que buscan guardar el sábado, guardar la ley,
pero guardan una porción de la ley, todavía viven bajo la ley, no bajo la gracia de Jesucristo. Jesucristo rompió con todos esos esquemas. Jesucristo arrancó espigas, sus discípulos también comieron de los panes. En realidad lo que viene a hacer Cristo es decir, no quiero obras, no quiero esquemas religiosos, lo que quiero es que caminen en verdad, en justicia. No quiero sacrificio, yo quiero misericordia. No quiero que se sacrifiquen doblando su rodilla, rompiendo su rodilla para llegar a una estatua. Lo que yo quiero es que muestren misericordia cuando alguien también se equivoque. Lo que quiero es que puedan ayudar, ¿cierto?, cuando alguien se caiga y no seguir hundiéndolo. Lo que quiero es que puedan hablar bien de otros, aunque ellos hablen mal de ustedes. Lo que quiero es que aún en los problemas ustedes me amen y sean fieles. Eso es lo que Él busca de cada uno de nosotros. Y luego el apóstol Pablo sigue describiendo y dice, así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Moisés decía, el que practique estas cosas, en el fondo la ley, vivirá por esas obras. Pero la Escritura señala, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento, que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En el Antiguo Testamento es por las obras, por la ley. El que practique estas cosas tendrá vida. En el Nuevo Testamento, los que vivimos bajo la gracia, los que hemos reconocido este sacrificio de Jesucristo y no lo hemos mirado como un profeta o como un varón de Dios, sino que lo hemos mirado como el Hijo de Dios y hemos recibido, ¿cierto?, lo hemos recibido en nuestro corazón y lo hemos confesado, entonces a través de Él tenemos la vida. Tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces tenemos vida. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Y cuando un día se pase lista, porque un día se va a pasar lista, un día vamos a estar ante el tribunal de Dios. Todos vamos a tener que estar ante el tribunal. Si alguno ha dicho, a mí nunca me ha tocado estar ante un tribunal terrenal, ya, ok, pero nos tocará un día estar ante el tribunal celestial. Y ahí se nos dirá qué hemos hecho, qué no hemos hecho, cómo nos hemos comportado. Seremos juzgados. Acuérdense que tenemos un abogado y ese es Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre Jesús. O sea, hay un juez. Pero Jesús es nuestro mediador, es nuestro ayudador. Él es el que aboga por nosotros. La Escritura dice más adelante, en el versículo 9, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Y aquí dice el apóstol Pablo, yo les voy a enseñar cómo obtener la salvación. Y no es tan complicado. No tienes que ir de rodillas, ¿cierto?, hasta una estatua. No tienes que pactar con tu dinero. No tienes que vender tus bienes, ¿cierto?, para recibir perdón, como era en la Inquisición antiguamente, ¿cierto?, en el catolicismo, ¿cierto?, medieval, donde para obtener la absolución, ¿cierto?, de pecado, entonces tenían que pagar dinero y pagaban, mientras el pecado era más grande, más dinero tenían que pagar. Y cuando pagaban el dinero, entonces lo absolvían, decían, tu pecado ha desaparecido, Dios te ha perdonado. Y le entregaban un título y luego, ¿cierto?, se iban diciendo, gracias porque me han perdonado mis pecados. Y tenían que seguir juntando plata porque sabían que iban a pecar nuevamente. Y después tenían que ir con esa plata nuevamente y nuevamente pagar por sus pecados. Y así sucesivamente. Pero cuando viene Cristo es totalmente diferente. Cristo dice, yo te conozco, yo sé cómo tú eres, yo viví en la misma carne que vives tú. Y si hay algo que te puedo asegurar es que el pecado se puede vencer. Pero se puede vencer, ¿cierto?, con oración, con ayuno, con lectura, con
Definitivamente, la gracia de Dios y el amor de Dios es el que sobreabunda. El apóstol dice, yo quiero enseñarles algo importante. Quiero que ustedes puedan obtener la salvación, pero una salvación gratuita. Y les dice, si ustedes confiesan con sus labios que Jesús es el Señor y creen en su corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, inmediatamente serán salvos. Y luego dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Y sabe que no hay mayor regalo que la salvación. Tú puedes recibir el mejor regalo, pero si no tienes salvación no tienes nada. Ahora, estando en el hospital, en realidad sirve, porque tú meditas no solamente en tu vida personal, sino que al mismo tiempo meditas en lo que está pasando a tu alrededor. Y un señor un poco más allá le habían extirpado un riñón, a otro le habían sacado la próstata, a otro tenía cáncer y le avisaron, tenía 34 años y le dijeron, usted tiene un cáncer terminal, son 6 meses de vida. El hombre lloraba y yo con fiebre, yo miraba y observaba a mi alrededor y decía, ¿y cuántos de ellos seguramente le hablaron de Jesús? ¿Y a cuántos de ellos seguramente no le dijeron, mira, un día voy a venir por ti y voy a venir para llevarte al tribunal, y después del tribunal quiero que habites en mi casa, quiero que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida? Y muchos de ellos dijeron, no, ahora no, porque tengo cosas que hacer, ahora no, porque estoy disfrutando de mi vida, mi negocio va bien, estoy disfrutando con mis amigos, ahora tengo para gastar, ahora tengo para viajar. Así que el compromiso contigo ya después, cuando esté más viejito, cuando ya no tenga nada que hacer. Pero definitivamente no es así. La Escritura dice que un día iba Jesús caminando y vio una higuera, la cual no era tiempo de que diera fruto. Y le pidió fruto a la higuera. Y la higuera no le dio fruto. Y le dijo, nunca más dé fruto. Y se fue. Dice que después volvieron y sus discípulos vieron la higuera seca. Seca. Cuando tú crees que no es tiempo, es tiempo. Esto es a tiempo y fuera de tiempo. No es para mañana la salvación, iglesia. No es para pasado mañana, es para hoy. Y si alguno ha caído de la gracia de Dios, y si alguno se ha apartado, y si alguno ha comenzado a pecar, y si alguno se ha desviado, bueno, es tiempo que hoy se reconcilie con Dios y que hoy se vuelva a Dios y que se sujete a Dios, porque no sabemos cuándo sonará la trompeta, no sabemos cuándo Él vendrá a buscar a su iglesia. Hace poco estábamos tranquilos alabando y comenzó a temblar. Y yo creo que todos se vienen y dicen, aquí se viene. Aquí se viene el techo encima. Y si hubiera seguido, y si hubiera caído el techo, y si se hubiera hecho un hoyo en la tierra y hubiéramos sido consumidos, ¿cómo estaría? ¿Estaría su nombre inscrito en el libro de la vida? ¿Estaría a cuenta con Dios? ¿Estaría yo a cuenta con Dios? Es que Dios es muy misericordioso, por hermano. Algunos tienen por tardanza la venida de Jesús, pero ¿sabe por qué la tardaron? Por amor a usted, por amor a mí, para que nos pongamos a cuenta, para aquellos que no han recibido a Cristo le reciban, y para aquellos que han recibido a Cristo y se han apartado se vuelvan al camino del Señor. Para eso es, para que te reconcilies con Dios, para que camines por la senda angosta, deja el pecado que solamente te consume y te mata día a día, no te deja dormir en paz. Parte de ti quiere buscar de Dios. Tu espíritu anhela buscar de Dios, anhela tener un encuentro, pero esta carne se resiste. Es tiempo de hacer morir la carne. El apóstol dijo, si tú confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador, serás salvo. Si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Tienes que confesarlo con tus labios. Y tienes que creerlo en tu corazón. Esta salvación es para ti. No sé si
Si en esta noche hay alguien que quiera recibir a Jesús en su corazón, no sé si alguien quiere recibir a Cristo, levante su mano ahí donde está. Yo le voy a pedir que pase hasta este lugar. Pase para acá, porque la salvación es gratuita. La salvación, le digo algo, no tienes que pagar nada, simplemente es un acto de fe, donde tú vas a recibir a Jesús, donde tú le vas a decir a Él: mira, Señor, aquí estoy, yo quiero que tú entres a mi corazón, y Él va a hacer el resto. Es muy poco lo que tú puedas hacer como persona, porque tu carne es débil. Pero cuando Jesús está en tu corazón, las cosas cambian. Él comienza a tomar poco a poco el control de tu vida. No vas a darte cuenta cómo Dios te va a ir dando crecimiento y te va a ir dando la fuerza para vencer el pecado y para sanar la tierra que durante mucho tiempo a lo mejor destruiste. Yo le voy a pedir a la iglesia que se ponga en pie y que estén orando por nuestros hermanos. Amén. Cierren sus ojos, por favor. Y yo quiero que en esta hora ustedes repitan juntamente conmigo. Cierren sus ojos. En esta tarde, confieso con mis labios que Jesús es el Señor de mi vida. Creo en mi corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Hoy lo confieso con mis labios. Le pido su ayuda en este camino. Que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Sé que partiré de esta tierra un día, pero quiero entrar a la tierra prometida. Perdona mis pecados, mis faltas y mis ofensas. Y también perdono a los que me ofendieron, a los que me dañaron. Permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, son 4 almas, pero la Escritura dice que un alma vale más que todos los tesoros del mundo. Señor amado, oro por cada uno de ellos, para que usted los bendiga, para que usted los sustente, para que usted los levante, para que usted nos ayude en este proceso. Amado Dios, rechazo toda tentación del enemigo. Rechazo, amado Dios, y echo por tierra toda artimaña de Satanás en diablo. Y Señor amado, nos sujetamos de su gracia, nos sujetamos de su amor. Padre eterno, eres tú, Jesús amado, eres tú, Jesús amado, quien nos ha venido a dar vida, y nos sujetamos a esa vida que está en ti. Padre, gracias por tu misericordia, y rogamos bendición por esta almas, rogamos bendición por la iglesia, rogamos bendición, amado Dios, por todos aquellos que en esta noche han recibido a Cristo en su corazón.